A Nelly y arrancamos. Puedo presentar. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del concepto de positivismo, cómo es que llega a llamarse positivismo lógico la corriente central de la filosofía, la primera corriente que acuña el nombre de filosofía de la ciencia. Ojo, que encontré en Comte el concepto de filosofía de la ciencia, pero no bajo el mismo significado, pero sí bajo el mismo término. Bueno, dado que vamos a hablar entonces de positivismo lógico y de cómo llega ese nombre y de dónde sale, claramente vamos a empezar hablando, no sé si vamos a empezar hablando, pero en algún momento vamos a hablar de Comte. Bien, adelanto un poquito el esquema entonces. Vamos a comenzar hablando del empirismo moderno, dos padres del empirismo moderno. Tenemos que ser conscientes de que el empirismo no nace en la modernidad, pero en la modernidad hace algo importante. Hay una especie de contraste entre el escolasticismo y el empirismo, y por eso hablamos de empirismo moderno. Vamos a encontrar en la presentación de hoy citas de dos autores, pequeñas citas, una de Francis Bacon, el más moderno. Roger Bacon sería medieval, contemporáneo a Thomas. Vamos a encontrar citas entonces de Francis Bacon y cita de Hume, dos citas de Hume, que veremos tendrán influencia o veremos como ecos, sombras más adelante en el positivismo lógico de estos empiristas, y también las veremos en la posición acuñada como positivismo que nace con Comte. Una vez visto a estos empiristas, vamos a pasar entonces con Comte. Vamos a ver en qué consiste su positivismo, sin pasar a sus tendencias más metafísicas, incluso a la religión que funda Comte. No nos vamos a mandar con eso, pero si quieren pueden meter bocaditos o decir, ¿cómo Comte, religión? Podemos hablar de eso también. Después de eso, vamos entonces, primero a empiristas, padres modernos, luego Comte. Luego vamos a pasar a leer unas cositas sobre la crisis de la ciencia, cosas que ya nos había presentado Nacho en el pasado, una crisis de los avances científicos, de la física newtoniana, de la matemática, que llevan a dudar de Kant, y esa duda sobre Kant como una especie de salvador del conocimiento, intentando crear un sistema que salve del escepticismo empirista. Bueno, dadas los problemas, el avance de la ciencia, Kant como que se pierde la fe en Kant y hay que salvarlo. Y ahí vamos a ver dos posiciones que terminan llamándose, de alguna forma terminan en algo que se llama positivismo. Por un lado veremos la posición de Weisinger, tratando de salvar a Kant, y por otro lado veremos la posición de Marx, también como un intento, no sé si de salvar a Kant, pero tiene que ver con el problema de Kant, con esa pérdida de fe en Kant. Una vez hecho eso, el último autor que vamos a ver es el Maurice Schlick, uno de los, no sé si habría, no me acuerdo si era uno de los fundadores, no, fundador no, pero es una de las personas que preside el Círculo de Viena en las primeras épocas. Ahí Nelly aprueba. Eh, y lo que vamos a ver con Schlick es una especie de análisis, una distinción, una diferenciación de su positivismo, lo que él llama positivismo, del positivismo kantiano. Bueno, vamos a ello entonces. Breve, vamos a ver padres del empirismo, luego vamos a pasar a Comte, vamos a ver cómo Kant salva a la ciencia del escepticismo con un sujeto trascendental. Vemos que los avances de la ciencia hacen que ese salvataje kantiano se disuelva. Vamos a ver dos corrientes o dos grupos de pensadores que intentan salvar a Kant. Y por último vamos a ver a Schlick diciendo que bueno, el problema que tanto preocupaba a los positivistas en un principio era un problema que no había que analizar. Nosotros vamos a verlo desde el lenguaje. Bien, dicho eso, ¿alguna pregunta antes de comenzar? Muy bien. Esto no, esto. ¿Esto? No, esto no. A ver, ahora sí. Bien, acá estamos entonces. Dos padres del empirismo moderno. Comenzamos con Francis Bacon, inglés,
antecedente del espíritu positivo, ese es el título que le puse. Hay una frasecita que encontramos en Novum Organum, una de las obras de Francis. Dice: existe la misma dificultad al considerar la infinita divisibilidad de las líneas que surge de la debilidad de nuestras mentes, cuya debilidad interfiere con una desventaja aún mayor en el descubrimiento de las causas. Porque aunque las mayores generalidades, y ahí en realidad usa el término universales, de la naturaleza deben ser positivas, tal como se encuentran, y de hecho no causales, sin embargo el entendimiento humano, incapaz de descansar, busca algo más inteligible. Acá lo que nos quiere decir Bacon es que la mente humana tiende a buscar, intentar ir más allá. Es como que tiene una insatisfacción constante. Y en ese sentido, en esa insatisfacción constante, intenta siempre ir un poquito más allá de lo que le da la experiencia y las regularidades que puede llegar a constatar. Así, sin embargo, mientras apunta a un mayor progreso, retrocede a lo que es realmente menos avanzado, a saber, las causas finales. Pues están claramente más afines a la propia naturaleza del hombre que al sistema del universo. Es decir, que cuando el hombre intenta buscar más allá, busca causas finales, y cuando postula alguna causa final, termina en realidad hablando de cosas que están más relacionadas con él mismo que con el universo en realidad. Y de esta fuente han corrompido maravillosamente la filosofía. Pero sería un filósofo torpe y superficial que buscara las causas en las más grandes generalidades y no se preocupara por descubrirlas en los objetos subordinados. Es decir, que quien especula, aquel que deja que su mente vaya a buscar directamente las cosas más universales, sin en realidad buscarlas en los objetos particulares que nos rodean, estaría equivocándose grandemente. Bien. Entonces acá encontramos un primer uso del término positivo. Acá en realidad no será el primero, pero es el único que pude encontrar en Bacon. Usa varias veces el término positivo, pero este me pareció el más cercano a lo que íbamos a hablar hoy. Positivo, si uno busca el origen del término, bajo qué contexto se utiliza en el latín, se utiliza en el ámbito del derecho, como aquello que es convenido y aceptado por todos, y en el ámbito empírico como aquello que se da como hecho. Aquello que se da como hecho. Eso sería el hecho, sería algo positivo. Bien, pasamos ahora a Hume. En Hume no vamos a encontrar el término positivo, no fue mi idea, pero sí vamos a encontrar como dos ideas que representan en gran medida el pensamiento de Hume. No, si alguien no conoce Hume, por favor que avise, para así explico brevemente de qué va, para que pueda entender estas dos cosas. Estos dos, el espíritu antimetafísico y el principio de significatividad, van a tener ecos más adelante, incluso con el positivismo lógico, con Comte, en Russell. En ese sentido, estas dos cosas son bastante importantes. Bien, Hume entonces, uno de los padres del empirismo moderno, nos dice que si albergamos la sospecha, por tanto, de que se emplea un término filosófico carente de significado, es decir, que si encontramos alguna palabra que nos parezca que no tiene ningún significado, para saber si tiene o no significado, lo que tenemos que preguntarnos es si tiene alguna impresión, si deriva de alguna impresión. Es decir, que si deriva de alguna cosa que podamos haber experimentado por medio de nuestras sensaciones, de alguna cosa que se imprima en nuestra mente desde afuera, por medio de esos canales. Si vemos que la palabra, aquel término, carece de una impresión correspondiente, no podemos saber de qué impresión se derivó esa palabra, dice Hume que entonces es una palabra que no tiene realmente significado. Las frases que tengan al menos una de esas palabras serán entonces frases sin sentido. Pero bueno, Hume principalmente nos habla de palabras, porque bueno, él está pensando más bien en los contenidos de la mente y del conocimiento, y esos contenidos los piensa primero en términos de ideas o impresiones, luego de relaciones bueno, no importa, a menos que alguien quiera que explique Hume. Bien, la otra frase tiene que ver con el espíritu antimetafísico. Dice: si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, ¿qué estragos no haríamos? Si cogiéramos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, preguntemos: ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número? No.
¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. Tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que una sofistería e ilusión. Es decir, que si no pertenece a una rama de la que más modernamente llamamos ciencia formal, matemática y lógica, o no contiene, y demostrables por medio de ecuaciones y relaciones, o no contiene algo de las ciencias empíricas, y en ese sentido tiene que poder ser experimentado o demostrado por medio de algún hecho, entonces no nos habla de nada y no nos sirve. Lo eliminamos porque o es teología o es metafísica escolástica. Bien, estas dos ideas van a tener ecos más adelante. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? Me Bueno, gustó lo entonces, de tirarse a las llamas. medio peligroso. Bien, entonces avanzamos un poco. Antes de comenzar entonces con Comte, recordemos qué es lo que intenta hacer Comte, con qué se encuentra Comte al momento de pensar esto. Bueno, hay diversas ciencias que desde la revolución científica han avanzado, la astronomía, la física, la química, la geología, la biología, todas ellas han dado pasos agigantados bajo una especie de espíritu experimental, utilizando también la matemática de por medio, la lógica, mediante la idea de que cualquiera podría, si lleva a cabo demostraciones que pudiera anotar y hacer que otras personas reproduzcan, bueno, si eso se puede hacer, bueno, entonces se puede construir conocimiento. Una idea de conocimiento colectivo y que cualquier persona podría participar, siempre y cuando ateniéndose a los datos de la experiencia. Y bajo la idea de que hay que buscar regularidades. Bien, en esa época también encontramos a un Kant que luego de Hume nos dice que debemos restringirnos, y acá Nacho después nos va a deleitar, restringirnos respecto de la ciencia a lo que nos dan los sentidos, y en todo caso la metafísica, solo hay un sentido metafísica del cual podemos hablar, del cual Nacho nos dirá más adelante. Bien. Entonces pensamos ese avance de las diferentes disciplinas, pero se encuentra Comte que hay una disciplina que no existe, o bien que no se ha planteado de forma ordenada, y esa disciplina es una en torno a las ciencias sociales. Bueno, entonces, junto con ¿cómo se llamaba? Saint-Simon, Comte piensa en ese sentido de que hay que construir bajo esos mismos parámetros que han dado con la revolución científica, ese espíritu que estuvo avanzando contra el escolasticismo, contra la metafísica oscura que representaba ese escolasticismo, que se basaba más bien en el principio de autoridad para defender sus ideas más que en los datos de los sentidos. Bueno, eso mismo debería reproducirse en esta disciplina que aún no había avanzado, las disciplinas de las ciencias sociales y específicamente la sociología, que acuña incluso este nombre estos muchachos. Bien, ¿cuál será la regla fundamental? Bueno, antes de avanzar sobre eso, ¿qué es lo que intenta hacer Comte con esa idea de que la sociología tiene que fundarse bajo esos principios de la ciencia, de lo que él llama como principios científicos? Él piensa que hay que hacer como una especie de análisis del pensamiento a lo largo de la historia, y en ese análisis del pensamiento, de cómo ha avanzado el conocimiento, encuentra como una especie de patrón. En el pasado, la humanidad basaba sus conocimientos más bien primero los explicaba por una especie de cuestiones divinas, más adelante quita las cuestiones divinas y queda solo eso abstracto, pero aún así quedan como una especie de poderes metafísicos, y por último se restringe solo a lo que le dan los datos. Esto mismo Comte dice que se experimenta en los sujetos individuales, cada persona desde que es bebé hasta que va creciendo, experimenta esas diferentes etapas, y entonces se encuentra con una especie de patrón, con una especie de lógica del conocimiento, y es lo que él quiere desarrollar acá, como una especie de lógica del conocimiento. Más adelante esto va a tener ecos, la idea de lógica del conocimiento. Comte acá daría entonces unos buenos pasos para hablar de un análisis de cómo se desarrolla el conocimiento, cómo se explica el progreso. Y en ese sentido, si encontramos las estrategias que hacen al progreso del conocimiento, quizás podamos aplicarlas a otras disciplinas para que esas disciplinas también avancen. Bien, regla fundamental entonces. Toda proposición que no es estrictamente reducible al simple enunciado de un hecho, particular o general, no puede tener ningún sentido real o inteligible. Fíjense cómo hace eco tanto Bacon como Hume en esta frase. Y cómo va a hacer eco más adelante en lo que llamamos positivismo lógico. Avanzamos entonces. Ahora ya no con el discurso sobre el espíritu positivo, sino en su curso de filosofía positiva. Y acá le puse el titulito
título, No causas, sino leyes. Y esto quizás nos pueda hacer acordar a Duhem, quien nos decía que la ciencia no busca dar explicaciones hablando de lo humano, de las causas reales, sino que lo que busca es dar una especie de clasificación de los fenómenos. Veamos. Por fin, en el estado positivo, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, recuerden Bacon, renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, recordemos Kant, para dedicarse únicamente a descubrir, con el uso bien combinado del razonamiento y la observación, sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables de sucesión y de similitud. Y esto nos hace acordar a Mill, una especie de compañero de Comte que intentó impulsar el pensamiento también de Comte. La explicación de los hechos, coordinación establecida entre diversos fenómenos particulares y algunos hechos generales, que las diversas ciencias han de limitar al menor número posible. Acá, esto es Duhem. O sea, Duhem agarra esto. Bien, avancemos. Hemos visto, por lo que precede, que el carácter fundamental de la filosofía positiva consiste en considerar todos los fenómenos como sujetos a leyes invariables, cuyo descubrimiento preciso y la posterior reducción al número posible constituyen la finalidad de nuestros esfuerzos. Consideramos como absolutamente inaccesible y vacía de sentido la búsqueda de lo que llaman causas, sean estas primeras o finales. Todos sabemos que en las explicaciones positivas, incluso en las más perfectas, no tenemos la más mínima pretensión de exponer cuáles sean las causas generadoras de los fenómenos, ya que con ello no conseguiremos sino retrasar la dificultad. Es decir, que si nuestros deseos y nuestras acciones van en función de buscar las causas últimas, nunca vamos a llegar, y además retrasamos la idea de entenderlo, lo único que podemos entender, que son las cosas que se dan. Y la idea de lo dado va a ser bastante problemática, vamos a ver. Antes, al contrario, pretendemos analizar con exactitud las circunstancias, condiciones iniciales, de su producción y coordinar unos fenómenos con otros mediante relaciones normales de sucesión y similitud. Bien. Ahora, esto parecería asociarse a lo que más adelante Hempel podría llamar, por ejemplo, inductivo estrecho, en donde parecería que no podemos generar conocimiento sino solo recopilando datos y luego formulando las regularidades que nos dan esos datos. Como si el científico lo único que tuviera que hacer es observar, anotar todo lo que observa, buscar datos quizás experimentando, pero aún así observar y seguir anotando, y luego, como dos cosas se dan una tras de otra, dos tipos de hechos se dan uno tras de otro, crear, anotar o inferir una especie de regularidad. Bien, esto no es Comte todavía, quizás es una visión ingenua de Comte. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. A esto le puse sobre la necesidad de principios teóricos para ordenar el conocimiento. Desde Bacon, acá no queda claro si es Francis o Roger, me parece que nos deja muy en claro porque usualmente pone a Bacon junto con Descartes, en ese sentido debería ser Francis por el tema histórico, pero a veces habla de Bacon hablando de, por ejemplo, la experiencia introspectiva. Bacon, Roger Bacon, quien está más cerca del escolasticismo, porque estaba al lado de Tomás de Aquino, aunque estaba enfrente, ¿no? Decía, y como era franciscano, mezclaba una especie de empirismo con agustinianismo, y en ese sentido, Roger Bacon, y estamos hablando ya de la época medieval, esto es una nota al pie, no lo mezclen con esto. Roger Bacon decía que el conocimiento solo, si bien la razón puede llegar a diferentes ideas, esas ideas no van a servir si no se constatan con los datos de la experiencia. En ese sentido, la razón no sirve si no es con experiencia. Ahora, el tema es que la experiencia también puede ser interna, y en ese sentido uno podría tener una especie de inspiración divina. En ese sentido, Comte critica a Bacon, pero me parece que el Bacon que está criticando es a Roger, el medieval. Bueno, seguimos entonces, después de esta nota al pie, la necesidad sobre los principios. Principios teóricos, incluso podríamos decir metafísicos. Desde Bacon, todos los espíritus serios afirman que no hay conocimiento real que aquel que se basa en los hechos observados. Esta máxima fundamental es evidente, incuestionable si se aplica como conviene para unas mentes maduras como las nuestras. Buah. Pero, refiriéndonos a la formación de nuestros conocimientos, no es menos cierto que el espíritu humano en el estado primitivo no podía ni debía pensar así. Es decir, que cuando recién nace el hombre, en bebito, o cuando recién nace la cultura del hombre, también,
no puede solo basarse en los hechos. ¿Por qué? Ya que si bien toda teoría positiva tiene que estar basada necesariamente en la observación, también es necesaria una teoría cualquiera, esto hay que borrarlo, que coordine esta observación. Nos sería imposible combinar estas observaciones aisladas y por tanto sacar provecho de alguna de ellas. La necesidad lógica del carácter puramente teológico de la filosofía. Bueno, esto sería la necesidad lógica del carácter teológico de la filosofía primitiva. Bueno, entonces en ese sentido son necesarios algunos principios que exceden a los datos de la experiencia para poder ordenar la experiencia. Sin esas como especulaciones previas, no podríamos ordenar los datos. Ahora, esto no queda claro en esta frase si dejó de ser necesario ahora, en el estadio positivo, según Comte, esa especulación, si las teorías si podríamos tener contenidos metafísicos en algún sentido, no queda del todo claro. Claramente alguien que se apegue solo a la letra literal debería decir, no, Comte no necesita metafísica. Pero interpretando este párrafo, parecería que los datos precisan una especie de principio ordenador. Y esto va a quedar más claro en la cita siguiente, sobre Newton. En este sentido, acá lo que nos va a mostrar Comte es que hay elementos teóricos de Newton que sirven para ordenar los datos, pero para no ir, para quedarse en no ir más allá, esas cosas no hay que explicarlas. Por ejemplo, el término gravedad. Bien, aclaramos esto con el más admirable de los ejemplos. Decimos que los fenómenos generales del universo son explicados, es decir, ¿qué es una explicación? En la medida que estos pueden serlo por la ley de gravitación newtoniana, ya que esta gran teoría nos muestra toda la inmensa variedad de hechos astronómicos como si fueran uno y el mismo hecho, es decir, explicación en sentido de Duhem, como clasificación, considerando bajo diversos puntos de vista la tendencia constante de atracción entre las moléculas en razón directa de sus masas y en razón inversa de los cuadrados de sus distancias. Aún más, este hecho general se nos presenta como una simple extensión de un fenómeno muy familiar para nosotros y por tanto perfectamente conocido. Esto es Duhem. ¿Cuál es la caída de los cuerpos? Bien. Es decir que entendemos estas explicaciones tan abstractas y generales porque se relacionan con algo muy familiar para nosotros, la caída de los cuerpos. En cuanto a determinar en qué consiste esta atracción y o cuáles sean sus causas, decimos que son cuestiones insolubles que no pertenecen al dominio de la filosofía positiva y que se las cedemos con todo derecho a la imaginación de los teólogos o a las sutilezas de los metafísicos. Esto es bueno. Bien, voy a dejar de repetirlo, disculpen. Bien. A ver, podríamos bajar un poquito más. Acá hay otro ejemplo que tiene que ver con cómo es que el señor Fourier, es decir, un científico, su espíritu metafísico hace que no busque por donde no debe y en ese sentido termine avanzando. Veamos. En él se confirman las observaciones generales que acabamos de hacer. Este trabajo, cuyo carácter filosófico es tan eminente positivo, devela las leyes más importantes y más precisas de los fenómenos termológicos, sin por ello que el autor se haya empeñado ni un solo momento en averiguar la naturaleza íntima del calor. Es decir, el tipo quería averiguar la naturaleza del calor. Sino manifestar su inutilidad, la inutilidad de ir a buscar las causas, la controversia tan agitada que existe entre los partidarios de la materia calorífica y los que hacen consistir el calor en vibraciones de un éter universal. Es decir, que Fourier no se mete en esas cosas, no le interesa. No puedo saberlo, no averiguo. Entonces, ¿qué hago? Las más importantes cuestiones, algunas de ellas aún no formuladas, son tratadas en esta obra. Prueba de ello que el espíritu humano, sin entregarse en los problemas inabordables, limitándose a los trabajos de índole enteramente positiva, puede encontrar en ellos una materia inagotable para su más profunda actividad. Bien, vamos a hacer una pausa, les pregunto entonces si tienen algo que decir. Si Nacho, vos querés meter tu bocadito. No, primero si alguien tiene para aportar algo, para decir algo, comentar lo que fuere, y después en todo caso yo meto mi bocadito. Alguna crítica también, lo que sea. No sé, ¿No? o sea, esto desde el punto de vista de hoy, simplemente para mencionarles, se vería como bastante metafísico de todas maneras, o sea, más allá de no pronunciarse acerca del carácter metafísico de las leyes, si efectivamente son causa de los fenómenos o no, el tema de todo el tiempo es tener tal obsesión con las leyes como algo que hay que descubrir, como si fueran algo que está dando vuelta por el mundo, también se podría ver como cierto impulso, no sé, metafísico en contra de
lo que está queriendo proponer, que es, bueno, está bien, no hagamos metafísica, no nos concentremos tanto en las causas de las cosas, pero bueno, también, si queremos agarrar y salvar a Comte, podemos hacer la interpretación más en términos de Duhem. En todo caso, las leyes van a ser lo que permitan una mejor clasificación de los fenómenos bajo distintos tipos y, bueno, no son algo que está dando vuelta en el mundo y que inflan el mobiliario de la realidad. En este sentido, hay margen para poder interpretar si Comte termina cediendo a determinada metafísica o no, y posiblemente no se termine despojando de toda la metafísica que quiera despojarse. Pero bueno, simplemente para que tengan eso en mente, pueden interpretarlo de varias maneras cuando van a leer el texto en la letra chica, ¿no? Pero bueno, básicamente esto, por lo menos se está diciendo, no nos preguntemos tanto acerca de las causas, ¿no? Y porque preguntarse por las causas al parecer es lo que nos lleva demasiado a la metafísica. Entonces, bueno, ahí simplemente tiro un par de hilos como para poder tratar de hacer comentarios encima de esto. Consulta en general, ¿no? También para que puedan aportar. ¿Hay que hacer metafísica o no hay que hacer metafísica cuando estamos haciendo ciencia? Eso para que vean qué les parece. A Comte le falta la distinción entre leyes experimentales que hacía Duhem y esas otras leyes, ¿no? Las leyes fundamentales. Porque parece mezclar ambos ámbitos. Digamos, cuando habla de los principios de Newton, habla de leyes fundamentales que usan términos teóricos y que no podemos experimentar directamente y las usamos para explicar otras cosas o para clasificarlas, no queda muy claro en ese sentido. Y cuando él dice la norma de buscar solo regularidades de hechos que se dan conjuntamente una y otra vez, estaría hablando de leyes experimentales. En ese sentido, para mí, hay una confusión. Bueno, avanzamos, así terminamos con Comte y pasamos a otro autor que no genere tanta... Sí. Cuando me enteré que iba a leer a Comte, dije, Comte. Bueno, vamos. Bien, el proyecto de la filosofía positiva. Conocer los principios que hacen al progreso de la ciencia unificada, y esta, como lógica del conocimiento, está agregado por mí, pero sin embargo él mismo después agarra y habla de lógica del conocimiento, buscar la lógica que hace el progreso, con lo cual no está tan mal poner eso en el título. El estudio de la filosofía positiva, al considerar los resultados de la actividad de nuestras facultades intelectuales, nos proporciona el único medio verdadero y racional de hacer evidentes las leyes lógicas del espíritu humano. Acá estaría lo metafísico, ¿no? Todo se reduce a estudiar la marcha efectiva del espíritu humano en ejercicio, es decir, a lo largo de la historia, mediante el examen de los procedimientos empleados en la obtención de los conocimientos exactos, lo cual constituye en esencia el objetivo general de la filosofía positiva. Es decir, que acá él está tratando de definir una nueva disciplina que él llama filosofía positiva, y el objetivo de esta disciplina que él intenta fundar es analizar cuáles son las estrategias que hacen al avance del conocimiento humano. ¿Qué estrategias utilizan los científicos que hacen al progreso? Los procedimientos empleados en la obtención de diversos conocimientos exactos. No parece tan mala estrategia, incluso a mí me hace eco de Lakatos. Bien, en una palabra, al considerar todas las teorías científicas como grandes hechos lógicos, solamente con la profunda observación de estos hechos se puede llegar al conocimiento de las leyes lógicas. Nuevamente acá caeríamos en una especie de inductivismo estrecho, ¿no? De los datos pasará a leyes. Bueno, no importa. En resumen, la filosofía teológica y la filosofía metafísica, es decir, que ahora las nombran como filosofías, se disputan hoy una tarea demasiado superior a las fuerzas de que disponen: reorganizar la sociedad. Únicamente entre ellas subsiste aún la lucha a este respecto. La filosofía positiva no ha intervenido hasta el momento en la disputa, sino para criticar a ambas y para desacreditar por completo. Coloquémosla, al fin, en situación de tomar un papel activo, el completar la vasta operación intelectual comenzada por Bacon, Descartes y Galileo. Es decir, acá lo que nos está queriendo decir Comte es que Bacon, Descartes y Galileo ya manejaban el espíritu positivo, y él lo que está intentando hacer es extender ese espíritu a lo social, para poder solucionar sus problemas. Es decir, que está mezclando el ámbito descriptivo de una disciplina con el ámbito, podríamos decir, práctico o
del deber normativo. Bien, no importa, avancemos. Estoy perfectamente convencido de que las tentativas de explicación universal de todos los fenómenos por una ley única son totalmente quiméricas, incluso aquellas que han sido intentadas por científicos más competentes. Creo que los medios de que dispone el espíritu humano son aún débiles, demasiado débiles, y el universo demasiado complicado para que esta perfección científica esté jamás a nuestro alcance. Bien, acá hay unas acotaciones que tomé de un texto de Gaeta, bastante, muy bueno, incluso más adelante vamos a ver que le he sacado muchas cosas a ese texto, que se llama El fantasma del positivismo. Bien. La primera, esta que nos estamos encontrando acá, que está en la página 237 de la revista Unísonos, es sobre un comentario a Comte, ¿no? Todo lo que nos dijo Comte. Esto no significa que las teorías deban ser formuladas en un lenguaje observacional. Comte no piensa eso. Porque Comte no se oponía a la utilización de conceptos teóricos mientras fueran posible vincularlos con la experiencia. Comte no confiaba en el microscopio. O sea, a pesar de todo eso, a pesar de que Comte podía aceptar la utilización de términos teóricos mientras se puedan vincular, lo cual es bastante interesante, no confiaba en el microscopio. Piensen en la época en que no confiaban en el microscopio, ¿no? Asumiendo una versión de la tesis de la carga teórica de la observación. Pensaba que a través de su lente cada uno podría llegar a ver lo que deseaba ver, y entonces no es extraño que haya rechazado la teoría celular. Ninguna teoría científica puede considerarse definitiva, pero a lo largo del tiempo se produce una aproximación a la verdad. En este sentido, ¿qué significa esto de la tesis de la carga teórica? Imaginen que ven el microscopio en esa época, y un microscopio que quizás no sea del todo bueno, se ven manchitas, y cada uno podía defender su posición sobre qué es esa manchita, cambiando algunas hipótesis sobre la observación o sobre cómo interpretar la manchita. Y en ese sentido, Comte no confiaba en ese instrumento, dado que no parecía ser una cuestión objetiva, en donde podríamos convenir qué es lo que se estaba viendo. Bien. Dejamos acá, hasta acá, antes de seguir avanzando, donde vamos a hablar de la filosofía kantiana. ¿Algún comentario? Nelly, tenés que desmutearte. Una sola cosa, la revista que dijiste, la revista es Unicinos. Sí. Es la Universidad Unicinos que está en Río Grande do Sul, más específicamente en Sao Leopoldo, cerca de 30 kilómetros de Porto Alegre. Tiene una revista de filosofía y la revista de filosofía esa es Unicinos. Dijiste otra cosa. Unísono, dije. Unísono. Es Unísono. Bien, ¿algún comentario? Nacho, ¿querés atacar? ¿Querés mencionar lo que dijiste de Kant antes? Claro, o sea, antes que nada tiro la pregunta. ¿Por qué piensa que le dice filosofía positiva a la filosofía positiva? O sea, ¿por qué usa la palabra positivo en vez de usar cualquier otro tipo de término para tratar de proponer por qué expone su postura en estos términos? O sea, quiero saber qué piensan. Yo tengo una teoría que le compartí a Juanma, pero bueno, ataquen. No me interesa tanto mi punto de vista, ese ya lo conozco. Quiero saber el de ustedes. Así que, Elberto, sí, ataque nomás. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, gracias. Sí, yo había leído algo sobre Comte hace ahí ya bastante tiempo y precisamente me planteaba esa pregunta porque es que el término positivo hoy en día da a muchos equívocos. Entonces es un problema o digamos tiende a veces a confundirse con optimismo y a veces es un problema hablar de positivismo en ese sentido. Perdón, meto un dato curioso en este momento preciso. Yo en el CRC, en el curso que damos con Juanma, quienes están recién entrando en la universidad, lo primero que hago cuando doy positivismo lógico es decirles, bueno, a partir de este momento positivismo deja de significar optimismo para ustedes en el resto de sus vidas. Optimismo es una cosa, positivismo es otra, porque parece que se usa así en la vida cotidiana, entonces desháganse de eso, vamos a usar positivismo en este sentido, corriente filosófica que, bla, 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 bla. Porque sí, si no genera muchos equívocos, normalmente se usa de esa otra manera y es otro contexto, es otro uso completamente distinto. Entonces, bueno, eso, me pongo un poco dogmático en esa circunstancia. Pero bueno, Sí.
Pero Perdón. bien, ocurre que hay una diferencia entre lo que es positivo y lo que es negativo, en términos, digamos, más bien filosóficos, en el sentido de que lo positivo es lo que aparece y lo negativo es lo que no está, por decirlo de algún modo. Y sé que hay alguna cita, no sé exactamente dónde en ese momento, pero yo sé que la leí en Comte, en la que él dice que la filosofía positiva se basa o toma como base o fundamento el dato positivo, y el dato positivo es lo que aparece a la experiencia, lo que se le presenta al individuo a la experiencia. Y en ese sentido hay un aspecto importante que tiene que ver en buena medida con la misma metafísica que viene desde Aristóteles, y es el hecho de que eh, bueno, desde Platón prácticamente, y es el hecho de que nuestra experiencia sensorial es una experiencia de particulares, y los particulares son en principio cosas que se presentan, es decir, lo que aparece de manera positiva, y de ese modo, digamos que lo negativo es más bien algo que se infiere, es algo que pertenecería más bien a la razón, porque nosotros nunca experimentamos las ausencias, las inferimos, porque lo único que nosotros experimentamos son positividades, por decirlo de alguna manera. Y en buena medida uno ve que el positivismo es, en cierto modo, un tipo de continuación, o por lo menos yo lo interpreto así, un tipo de continuación del mismo empirismo, especialmente de Hume. Y si basamos el conocimiento de la experiencia, pues efectivamente la experiencia, al ser esencialmente positiva, eh, tenemos que construir el conocimiento basado en en una experiencia de positividades. Y en ese sentido es que eh, hay allí un fundamentalismo empirista que creo que es importante reconocer en ese vínculo con la tradición empirista. Bien, ahí Melissa también pone en el chat que piensa que se le dice positiva a la filosofía positiva por el lugar y la importancia que se le da a la ciencia experimental frente al negativismo de lo metafísico. ¿Puede ser? Sí, tranquilamente puede ser. O sea, de hecho creo que bastante va en el sentido de lo que dice Alberto, así que podría ser tranquilamente. Mi propia idea al respecto también iba más o menos por ese lado. De hecho, se la comentaba antes a Juanma y parece ser que tenemos intuiciones comunes al respecto. ¿Qué pasa? Kant, en el momento en el que lanza su propuesta, lo que dice es que está en contra de hacer metafísica en un sentido positivo, en el sentido de que la metafísica se encargue de decirnos qué hay en el mundo, y en cambio la metafísica, para hacer ciencia, debería decirnos qué no hay en el mundo, cuáles son los límites de nuestro conocimiento y a qué cosas no vamos a poder llegar. En ese sentido, el resto de las ciencias son las que se tendrían que encargar de decirnos qué hay, en el sentido de que analizan los fenómenos y nos dicen efectivamente qué cosas existen en el mundo, qué son las cosas que sí podemos conocer positivamente. Porque la tarea negativa ya la hace la metafísica. La metafísica solamente nos debería decir qué no vamos a poder conocer, y las ciencias, el resto de las ciencias, nos deberían decir, bueno, está bien, qué sí podemos conocer, qué es lo que puebla el mundo, y en todo caso, a todas esas entidades que pueblan el mundo, en todo caso podríamos acceder a través de la experiencia, a través de los fenómenos. La metafísica no se encarga de eso, sino se encarga de fijar los límites negativos. Nos dice, bueno, no podemos, o los límites de nuestros conocimientos están acá. En ese sentido es negativo, nos pone ciertas barreras, la metafísica en sentido kantiano. Y sin embargo, el resto de las ciencias nos dicen, bueno, efectivamente, a partir de los fenómenos, ¿qué decimos que hay en el mundo? Dentro de este contexto donde la metafísica quedó relegada solamente a un rol negativo, en el sentido de decirnos que no podemos conocer, qué cosas no aparecen, que no hay, a qué cosas no vamos a llegar. Bueno, el resto de las ciencias nos van a decir, bueno, llegamos a esto, esto y esto, y en última instancia se basan en la observación y el registro de fenómenos para poder tratar de poner esa base de lo que sí hay en el mundo. Entonces, en ese sentido nos da la información positiva. Yo creo que estoy de acuerdo con ustedes en ese sentido, y Kant específicamente usa los términos positivo y negativo para poder mencionar alguna de estas cosas. Una cita puntual chiquitita de Kant, que fui a buscar. Tengo mi crítica a la razón pura, como toda persona de bien, toda llena de marquitas. Bien. Tengan en cuenta esto. Los fenómenos son efectivamente aquellas
cosas a las que podemos acceder en líneas generales a través de la sensibilidad, las que se aparecen ante nosotros, ¿sí? Como contrapuesto a eso, Kant propone el concepto de noúmeno, aquello a lo que podemos acceder a través de la razón, aquello que podríamos llegar a pensar, pero frente a lo cual nunca vamos a recibir un correlato de la intuición, de la sensibilidad, que nos diga, bueno, esto efectivamente existe. Entonces, los noúmenos son esas cosas que simplemente podemos pensar, pero que nunca van a tener un correlato en la experiencia, ¿no? Y dice, si entendemos por noúmeno una cosa en la medida en la que no es objeto de nuestra intuición sensible, es decir, en la medida en la que no podemos experimentarlo por medio de la sensibilidad, pues hacemos abstracción de nuestro modo de intuición de ella. Entonces, esto es un noúmeno en sentido negativo. Y de hecho, el único sentido en el que se permite hablar de noúmeno es el sentido negativo. ¿Por qué? Porque dice, lo único que podemos llegar a hacer a través de la metafísica es hacer una especie de registro de cuáles serían los noúmenos, una especie de registro de cuáles son las cosas a las que podríamos acceder si estuviéramos usando solamente nuestro entendimiento y nuestra razón. Pero el único sentido en el cual podemos conocer, entre muchas comillas, esas cosas, es como cosas que nunca se van a presentar ante la experiencia. Entonces, en última instancia, la metafísica está encargada de hacer un registro de aquellas cosas que nunca vamos a conocer en sentido estricto, que nunca se van a presentar ante nuestra experiencia. Esa tarea de decirnos qué son las cosas que existen y que se pueden aparecer ante nuestra experiencia es una tarea positiva, pero esa es una tarea que no puede hacer la metafísica. Entonces, fíjense que acá el sentido de positivo queda asociado a lo que podemos llegar a construir a partir de la experiencia y a las ciencias fácticas específicamente, y el sentido negativo queda reservado a la metafísica, y entonces lo positivo queda contrapuesto a la metafísica. En este sentido, después tenemos justamente la historia del positivismo diciéndonos, bueno, está bien, ya está, la metafísica no. Como mucho tiene un rol negativo la metafísica. Chao metafísica. La filosofía positiva nos tiene que decir qué podemos identificar, qué podemos encontrar, qué hay efectivamente. Y eso lo tiene que hacer a través de la experiencia. Entonces, hasta cierto punto creo que se está presuponiendo ciertos legados que se dejan a partir de Kant en la idea de tener un positivismo que lo que se encargue es de una tarea casi que antimetafísica, o contrapuesta a la metafísica como mínimo. Parece interesante cómo esto sugiere luego con Mach y Duhem diferentes, que ellos, las cosas que luego van a rechazar por ser metafísicas, o no rechazar, pero que van a dejar como metafísicas, o que se va a ver como una especie de dilema en ellos, en su visión de la ciencia, es, por un lado en Duhem encontramos la idea de que estas entidades últimas, como los átomos, si un átomo es una cosa u es otra y demás, esa era la parte metafísica de una teoría que podía quitarse. Pero ¿qué hacían para Duhem eso? Esos elementos metafísicos, decían, condicionaban las explicaciones. ¿Qué cosas no se podían pensar? En ese sentido es interesante cómo lo que Duhem piensa como metafísica tiene una utilidad privativa. Y por otro lado, en Mach pasa algo muy semejante con el concepto de ley. Para Mach las leyes nos ayudan a pensar qué cosas no deberían pasar, qué cosas es imposible que pasen. Y usualmente se dice que Mach no consideraba los enunciados universales como dentro de la ciencia, sino en todo caso eran otras cosas, o tenían otra utilidad. Son privativos. Me parece interesante la conexión. Pero, bueno, ¿alguna otra cosa? Nelly, ¿querés acotar sobre eso? Bueno, entonces retomamos. ¿Está de acuerdo? Estoy muteada, estoy de acuerdo. Bien. Muchachos, Agustín, Alberto, ¿alguien más que quiera comentar algo? Melissa, sobre la negatividad. No, listo. Entonces retomamos la presentación. Nos vamos ahora a los avances de la ciencia que ponen en jaque la filosofía kantiana. Bien, antes de esto habría que mencionar que con Kant lo que encontramos es una especie de... Bueno, está acá. Frente a la impotencia del racionalismo para fundamentar el conocimiento y las consecuencias escépticas que surgían de las doctrinas empiristas, es decir, si solo nos detenemos en el dato empírico, parece que es imposible construir conocimiento, ¿no? El problema de la causalidad es atroz. Entonces, ¿cómo construimos conocimiento entonces? ¿Cómo ordenamos los datos? Bueno, Kant procuró poner a salvo el valor de la ciencia. ¿Cómo?
La solución que propuso consistía en buscar un equilibrio entre los aportes que brindaban la experiencia, por un lado, y los componentes a priorísticos por otro. Es decir, que nos da como una especie de molde para que se puedan ordenar los datos. Y gracias a ese molde, los datos son ordenados. Si no, no tiene mucho sentido pensar cómo es que si acerco mi mano me puedo llegar a quemar. Porque los datos aislados por sí mismos no nos dicen nada. Sus argumentos estaban dirigidos a mostrar que la presencia de juicios sintéticos a priori en las matemáticas y en la física aseguraban a la vez la riqueza informativa y la validez universal de los juicios en los que se expresan esas disciplinas. Esto está sacado de Gaeta, el texto que les dije, El fantasma del positivismo. Bien. Impide el acceso a las cosas en sí. En ciencia no se puede acceder a las cosas en sí. No es posible formular juicios sintéticos a priori acerca de cuestiones metafísicas. Bien, transcurridas algunas décadas, Einstein incorporó suposiciones no euclidianas en el marco de una teoría física que rivalizaba con el sistema newtoniano y terminó por imponerse. Es decir que los dos estandartes del sujeto kantiano, estas muestras de las matemáticas euclidianas y la física newtoniana, que parecían ser las joyas que mostraban que la ciencia podía progresar y que de alguna forma se asociaban a lo que Kant había propuesto. O sea, estas eran las muestras de que había conocimiento a priori que ayudaba a ordenar el conocimiento. Bien, parece que la ciencia termina demostrando que esas dos joyas en realidad estaban hechas de carbono, no eran joyas, eran de mentira. En el marco de una teoría física que... Bien, esta situación, en tanto refutaba la confianza de Kant en la infalibilidad de la matemática y la física, marcó el colapso de la compleja teoría del conocimiento del sujeto trascendental de Kant. Y entonces, sí. ¿Puedo aprovechar para hacer un mini aporte? Bueno, y menciona en qué presentación de los videos que subiste está esto. ¿De qué? Ah, no, esto... No, sí. Yo había mencionado más o menos lo mismo en el video, si no me equivoco, en el video del segundo encuentro. Era algo parecido, de hecho mencioné lo mismo. Pero bueno, ahora creo que estamos en un momento como para poder mencionar esto. Hasta cierto punto se malinterpretó qué tanto confiaba Kant en un determinado modelo de la matemática y de la física para poder tratar de armar su propia filosofía. Por ejemplo, Kant indirectamente da cuenta de cierta geometría no euclidiana, pero dice que existe en el marco de la física. Por ejemplo, en un momento se refiere a la geometría esférica, y la geometría esférica no se maneja en los mismos términos y no se maneja de la misma manera que la geometría que estaría habilitada por la intuición pura del espacio, ¿sí? Entonces dice, bueno, la intuición pura del espacio nos da la geometría euclidiana, pero hay otra geometría, que es la geometría esférica, que no se maneja de la misma manera, pero dice, esa geometría se hace en el marco de la física. Se hace en el marco de la física y hay determinados ámbitos de la física donde funciona esa geometría, pero no sirve para poder ordenar todos los fenómenos espaciales como sí lo puede hacer la geometría euclidiana. Entonces, hasta cierto punto que aparezcan otras geometrías o que aparezca otra física no es algo que necesariamente le lleva a la contra a Kant. Esto se tomó como una prueba demasiado fácilmente en la historia de la ciencia, el hecho de que Kant dijera, bueno, yo confío en la geometría euclidiana y yo confío en la física de Newton. Pero aún cambiando la geometría y aún cambiando la física, no necesariamente terminamos de refutar a Kant, por decirlo así. Hay otros motivos por los cuales dejar a Kant. Lo que en realidad pero se tomó demasiado rápido eso, en la historia de la ciencia y de la filosofía. Históricamente es importante, porque Claro. la comunidad científica y la comunidad filosófica sienten el golpe. Capaz que si Kant estaba ahí, Kant no lo hubiera sentido, se hubiera quedado inmovilizado mirando el firmamento, ¿no? Diciendo, a mí no me tocan. Pero bueno, en principio... Claro, para toda la comunidad tomó peso como si directamente se le hubiera llevado la contra a Kant y se hubiera derribado esa filosofía que había armado y que parecía bastante sólida, digamos. Pero bueno, inclusive algunas de esas consideraciones Kant ya las había tenido en cuenta, aun cuando no pensaba que la geometría euclidiana o que la física de Newton pudieran fallar. Había algunas de estas cosas que ya había tenido en cuenta desde antes. Entonces, bueno, simplemente para poder hacer un pequeño aporte. Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene este golpe a Kant, o este posible golpe a Kant, que sintieron más que Kant otras personas? Que ahora lo que van a intentar hacer para salvar las reflexiones de Kant, o por lo menos las que manejaba la comunidad filosófica y científica, van a ir por el lado de tratar de meter estas formas, que eran las que salvaban el conocimiento,
las formas de conocimiento que ordenan todo esto y que hacen posible que podamos construir conocimiento, van a intentar asociarlas a alguna cuestión naturalizada, a alguna cuestión de la ciencia. Poder mostrar cómo las formas del conocimiento pueden ser entendidas a la luz de la ciencia. Si podemos hacer eso, entonces, de alguna forma, está salvado Kant a partir de la ciencia. Esos intentos van a llamarse positivistas, porque intentan explicar la parte racionalista de Kant a partir de un espíritu positivo. Vamos a ver. Bien. Gaeta nos dice, si afirmo, por ejemplo, que los objetos conocidos por los sujetos son construidos por esos mismos sujetos, y de tal manera que sus creencias no se corresponden con ninguna situación real o objetiva porque los construyeron ellos, cabe preguntarse inmediatamente qué valor tiene esa afirmación, si esa afirmación es objetiva o no, dado que la construí. Bien, más allá de ese pequeño dilema que nos estamos encontrando, veamos, a raíz de lo que acabo de explicar sobre el problema de Kant y sus intentos de solucionarlo, la primera posición. El positivismo idealista ficcionalista de Weichinger. Esto lo escribe en la filosofía del como si o als ob. Este apartado lo van a, en el caso de que quieran leer algo asociado a esto, en la enciclopedia de Stanford, en este link. Bien. Weichinger, en su filosofía del como si, filosofía als ob, intentó defender la epistemología kantiana naturalizada de Lange. Lange era un discípulo kantiano y trató de formular intentó salvarlo a Kant. Bueno, Weichinger va a tomar Lange y va a intentar salvarlo aún más. Bien, ¿qué dice Lange? O Lange, no sé cómo se pronuncia. Defiende una interpretación psicológica del sujeto trascendental, es decir, que lo que es sujeto trascendental es la constitución del sujeto, de la estructura psicológica del sujeto, y va a afirmar que la metafísica no tiene ningún valor científico y es pura poesía, en todo caso tiene un valor poético expresivo, esto lo vamos a ver más adelante. Esta idea se va a encontrar en el manifiesto del círculo. El a priori kantiano se debe entender en términos de lo que llama una organización psicofisiológica. Este intento está más. El intento de mostrar cómo es que pensamos, cómo es que constituimos el conocimiento, esto va a estar en más, esta idea de lo psicofisiológico, y mostrar cómo están conectados. Bien, había dos formas de elaborar el neokantianismo de Lange. Juanma, Sí. está ahí Nelly levantando la mano. Listo, ataque. No, perdón, no quiero interrumpir porque es respecto de lo que dijo anteriormente Ignacio. Respecto a esta interpretación o esta lectura, otros pasajes que leíste de Kant, no soy especialista en Kant, ni mucho menos soy bastante ignorante respecto de la filosofía kantiana. Me resultó sumamente interesante, pero tengo la siguiente duda y te quería preguntar, o sea, en la medida en que Kant lo que trata de hacer es en contra de los resultados de la filosofía humeana, que van en contra de una concepción fundacionalista del conocimiento. Tenemos, digamos, la conclusión de Hume a través de la crítica a la idea de causalidad, tenemos como resultado que el conocimiento científico es probable. Perfecto. Lo que hace Kant, la crítica a la razón pura es una respuesta a Hume, y trata de instaurar el carácter universal y necesario del conocimiento. La pregunta entonces es, no conozco nada si hay algún otro desarrollo, porque bajo esta idea entra cierta tensión en concebir que el propio Kant, valga la redundancia, concibiera una geometría diferente a la geometría euclidiana. Claro. No sé si... El tema es el siguiente. El ámbito de la matemática debería ser bastante más seguro que el ámbito de la física, por ejemplo, aun cuando la física debería hasta cierto punto derivar sus leyes de los principios que se formulan a partir de las categorías del entendimiento. Entonces, sí, hasta cierto punto todas las ciencias se deberían fundar en nuestra facultad de conocimiento, pero la matemática
concretamente la geometría euclidiana se fundaría en nuestra intuición pura del espacio, ¿no? Sí, Eso lo afirma sí. explícitamente. El tema Sí. es que Kant no niega la posibilidad de que haya otras geometrías. El tema es que las pone en el ámbito de la física. Dice, por ejemplo, ¿hay geometría esférica? Sí, hay geometría esférica, pero no forma parte de la geometría fundada en la intuición pura del espacio, sino que forma parte de la física. Pero Entonces, vale para cualquier tipo de conocimiento, porque Kant deja claro, abierta la posibilidad de que si nuestras capacidades, por decirlo en términos no kantianos, cognitivas, fueran diferentes, el conocimiento sería diferente. claro, Pero, pero la cuestión es la siguiente. Por ejemplo, nosotros presuponemos, o sea, presuponemos, digamos, la caída la caída fuerte, digamos, de la tesis kantiana, de que en todo caso nuestra intuición pura del espacio es, es euclidiana, habilita una geometría euclidiana, nosotros lo consideramos como una derrota de Kant a partir del momento en el que Einstein propone que la física necesita de una geometría no euclidiana para poder organizarse. Bueno, Kant no estaría en desacuerdo con eso, porque dice, bueno, esa geometría con la que nosotros podemos hacer física puede ser no euclidiana, pero nuestra experiencia del espacio siempre va a ser euclidiana. Y eso es algo que va bastante más en línea con cosas que podríamos decir ahora. Nuestra experiencia del espacio, nosotros nunca percibimos el espacio de forma no euclidiana. En todo caso, en la física necesitamos una geometría distinta, y eso es algo que no necesariamente va en contra de lo que propone Kant. Sí se le puede discutir más a Kant en todo caso, bueno, ¿cómo sabes que nuestra intuición del espacio es más euclidiana que no euclidiana? Eso sí se le puede cuestionar, pero en todo caso él hace una apuesta en la cual no inhabilita otros tipos de geometría, por ejemplo. Las relega al ámbito de la física, que no necesariamente necesita estar fundado en una geometría euclidiana. Por ejemplo, la geometría esférica, él plantea que es necesaria, que es útil, y en la geometría esférica no valen todas las... no, claro. no vale la propuesta de Euclides así nomás. Pero el tema es que lo relega al ámbito de la física, donde no necesariamente se necesita dar cuenta de nuestra intuición pura del espacio. Se necesita hasta cierto punto, pero no se necesita del todo. Uno no necesita incorporar nuestra organización espacial completa, importarla directamente al ámbito de la física, sino que existe todavía espacio para poder formular otras geometrías que tengan otro tipo de aplicaciones. Me parece que en todo caso la derrota más de Kant está en el sentido de que él pensaba que directamente los principios derivados de las categorías del entendimiento nosotros deberíamos deducir hasta cierto punto nuestra física. Y dice que eso se puede hacer con Newton. El tema es que nunca lo demuestra. Claro. Nunca dice cómo los principios del entendimiento permiten esa derivación a priori necesaria de las leyes de Newton. Nunca hace esa tarea. Y posiblemente no la hace porque no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Entonces uno podría decir, bueno, nuestra física entonces es un poco más contingente que eso, no está simplemente apoyada en los principios derivados de la categoría del entendimiento y listo. Entonces se le puede discutir a Kant más desde el lado de la física, pero en el ámbito de la matemática, que es normalmente donde se considera, bueno, Kant falló. En el ámbito de la matemática ya tenía previsto que hubiera otras geometrías que no fueran la euclidiana. Solamente decía que la euclidiana efectivamente es como es la que organiza nuestra percepción del espacio. Pero hay otras geometrías que se podrían usar en el ámbito de la física y eso no habría ningún tipo de problema. Y de hecho es lo que sucedió. Einstein propuso una geometría alternativa se tendría que usar para poder dar cuenta de ciertas cosas en física. Pero en última instancia no modifica nuestra percepción del espacio, lo que propone Einstein. Nuestra percepción queda inalterada por eso. Podríamos llegar a tener una percepción del espacio euclidiana aun cuando la física necesite una geometría no euclidiana. Entonces, por eso, el tema del dividir cómo se constituye la física del ámbito de lo que debería dar cuenta de nuestra percepción del espacio es lo que le da margen para poder aceptar varias geometrías. Temas que dice, esas geometrías son geometrías físicas, no son geometrías puras como la euclidiana que se refiere a nuestra intuición pura del espacio. Okay. Pero bueno, nada, Gracias. es discutible. Pero la cuestión es que no es un rebate tan directo No, como... no, pero es interesante como para seguir indagando, profundizando en la cuestión. Sí, a mí me encanta. O sea, ese es
El tema es que hay que meterse, hay que ser muy preciso para poder tratar de un Kant. Pero bueno, habiéndolo visto, el caso de la geometría esférica, de hecho, lo trata explícitamente y dice esto: sí, hay geometría esférica, pero no es la geometría que da cuenta de nuestra intuición pura del espacio. Solamente es. No es que no exista, no es que no tenga validez. Tiene validez en el ámbito de la física. Y listo. Gracias. Pero por favor, un placer. Bueno, perdón, Juanma, todo tuyo. Bueno, entonces nos hemos encontrado con el problema de Kant, de que la ciencia parecía haber avanzado más que la filosofía del conocimiento de Kant. Esto llevó a algunos kantianos, como Albert Lang, a intentar salvar a Kant. Con Lang encontramos la idea de que la metafísica no tiene valor científico, sino que en todo caso es expresiva. Defiende una interpretación psicológica del sujeto trascendental, es decir, que intenta encajar el sujeto trascendental kantiano desde lo fáctico, y por otro lado intenta, en ese intento de interpretarlo psicológicamente, encajar el a priori kantiano como la organización psicofisiológica del individuo, es decir, desde los hechos, en las cosas, está instanciado en el mundo. Bien, habría dos formas posibles de elaborar el neokantianismo de Lange. O bien se podría desarrollar en el punto de vista kantiano, tratando de analizarlo como una especie de mejor lectura de Kant, y esto es lo que hace Cohen aparentemente, o bien se podría agarrar el punto de vista de Lange, estas tesis que agarramos acá, mezclándolas con una especie de positivismo, y eso es lo que va a hacer Weichinger. Vamos a ver si es que eso es positivismo, ¿no? Bien. O bien podría poner en relación el neokantianismo de Lange con el empirismo y el positivismo. Esto he hecho en mi filosofía, dice Weichinger, del cómo sí. Vamos a ver. Las limitaciones del conocimiento humano, dice Weichinger, son un resultado necesario y natural, es decir, los límites hasta donde puede llegar el conocimiento humano son un resultado necesario y natural del hecho de que el pensamiento y el conocimiento son originalmente un medio para alcanzar el propósito de vida. Es decir, que es una cuestión de selección natural lo que va generando nuestras limitaciones del conocimiento. El rechazo de Weichinger de la cosa en sí, Weichinger rechaza la cosa en sí por lo de Lange, está implícito en la etiqueta general de que le da su propia filosofía, positivismo idealista. Y es por eso que esta etiqueta es lo que dice, bueno, el conocimiento no puede ir a las cosas en sí. El positivismo aquí es una parte de la tesis epistemológica y en parte es una parte metafísica. La tesis epistemológica, en tanto positivismo, lo que nos dice es: lo dado consiste solo en sensaciones. Solo eso es lo que nos es dado. Y la parte metafísica es lo que solemos llamar realidad, consiste en nuestros contenidos de las sensaciones. Nada existe excepto las sensaciones. Es decir, que niega que exista incluso las cosas que no son sentidas, esas no existen, una especie de empirismo radical. Esta visión extrema, a favor de la cual Weichinger no argumenta, tiene la conclusión inmediata de que todo conocimiento es de las apariencias, ya que no existe nada más que eso. Bien. Además de este tipo radical de empirismo, la filosofía del Als-Ob continúa defendiendo la visión ampliamente kantiana de que la cognición es necesariamente limitada, o como a veces dice Weichinger, que no hay identidad entre el pensamiento y el ser. Sin embargo, ya no está limitado en el sentido de estar separado en algún ámbito trascendente de las cosas en sí mismas, sino que el ser es esencialmente incompleto. El punto se aprecia mejor prestando atención a otra distinción central de la filosofía de la Als-Ob, lo que existe la diferencia que existe entre ficciones e hipótesis. Pegado justamente por eso, si no se entiende el ficcionalismo, ¿por qué se llama ficcionalista esta posición, además de positivista? Las hipótesis científicas, que no deben confundirse con juicios hipotéticos, son juicios, consideraciones, acerca de que tienen una forma problemática, es decir, que tienen la forma de es posible que una cosa sea otra, que un hecho, de un tipo de hecho sea otro tipo de hecho, una especie de regla de correspondencia. En sentido, bien, por lo tanto, si el juicio, la materia está compuesta de átomos, es una hipótesis, la persona que lo hace mantiene que puede ser cierto y tiene la esperanza de que pueda ser confirmado o refutado en el futuro. Es decir, que la ciencia se compone de hipótesis por un lado, son las cosas que pueden ser verdaderas o no, y quien lo dice confía en que quizás sean verdaderas. Y por otro lado están los juicios ficcionales, como por ejemplo, A debe ser considerado como si fuera B, es del como si. En ese sentido, sabemos de antemano que esa consideración A debe ser considerado como B es una cosa falsa, de antemano, por eso es una ficción, en el sentido de Weichinger.
Utilidad y debido a que son nuestros objetivos prácticos los que en última instancia guían y limitan la investigación. Es decir, que creemos el como si, tomamos ficciones por una cuestión más bien de selección natural o para poder lograr ciertos objetivos prácticos, un pragmatismo. Weichinger infiere que toda su teoría implicará necesariamente algunas ficciones, que toda teoría implicará algunas ficciones, y ni siquiera la mejor teoría solo tiene hipótesis, sino que las teorías científicas tienen sí o sí alguna que otra ficción, alguna que otra consideración que se sabe que es falsa, pero que se toma como si fuera verdadera por mor de la práctica. Bien. ¿Algún comentario de Weichinger que quieran mencionar? ¿O vamos ahora a Mach? No, solamente una cosa, no sé si estás de acuerdo, Juan Manuel. En el caso de Weichinger, la falsedad en realidad está dada por la inexistencia del referente y no por imprecisión o el caso de una idealización, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Para Weichinger sería por ese lado, sí. Incluso él, me acuerdo cuando lo leímos, él hablaba de contradicciones, como cosas que en la existencia no se podían dar, porque Exacto. son cosas contradictorias. De todas formas, quizás postulamos esas ficciones como ideales, o sea, quizás que capaz de que se puede encontrar que son idealizaciones, que son abstracciones que en la realidad no van a existir, pero que las pensamos para pensar situaciones ideales. Capaz que yo creo que podríamos buscar un paralelo. Bueno, ahí está el punto. Habría que pensar los ejemplos. Yo me acuerdo que él pensaba el átomo como ficción. Claro, y lo pensaba de esa manera porque en realidad el concepto de ficción su concepto de ficción es hasta bastante más fuerte. La mayoría de las ficciones que considera tendrían que conllevar hasta inclusive algún tipo de contradicción. Por ejemplo, el concepto de átomo que usamos en ciencia no solamente es una ficción para él, porque no vaya a ser algo que encontremos en la realidad específicamente, sino porque se considera el átomo como una especie de entidad puntual y una entidad puntual no tiene sentido en un espacio en el cual debería tener extensión. Entonces, hasta cierto punto es contradictorio pensar en un átomo en los términos en los cuales lo consideramos matemáticamente de forma usual. Hacemos las cuentas como si fuera puntual, pero debería tener cierta extensión. Y el yo también era Sí, sí, postulado como sí, tal ficción, me cual. parece. Que Mach también lo plantea como ficción, que es contradictoria, pero que lo pensamos para poder pensar idealmente situaciones o para entender el mundo, a pesar de que el mundo no es un continuo. Me parece que habría que ver si está asociado a la noción de modelo que vos tenés en mente, Nelly. Sí. No, estaba pensando que en última instancia cuando hago una idealización o aplico distorsión o abstracción, el objeto abstraído en realidad no existe. Y uno podría decir, bueno, en última instancia un concepto engloba el otro. Quizá, digamos, estoy desplazando mi propia No, pero me parece que es correcto. posición. Me parece que la idealización, en tanto idealización, es imposible que exista. Y en esa imposibilidad es una ficción. Claro, lo que pasa es que yo no concibo las ficciones de esa manera, por eso digo, quizás sea un desplazamiento mío. O sea, cuando la ciencia, obviamente, los experimentos del plano inclinado de Galileo, si uno quiere, son idealizaciones, pero eso no es una ficción. Yo no puedo concebir la idealización y la abstracción como una ficción, pero Capaz que reconozco, lo que quizá podríamos es hacer es mostrar la diferencia entre una mera idealización y una idealización en este sentido. y quizá leía a Weichinger de manera más radical, pero puede ser una deformación mía. Gracias. Bueno, vamos a más. El empiriocentrismo y el monismo neutral de Avenarius y Mach. Como ya le oímos a Mach, no puse muchas cosas acá, incluso muchas de estas ya están bastante masticadas y sacadas de textos más bien enciclopédicos o explicaciones, muchas de Gaeta, por ejemplo, del texto este que les dije. Bueno,
¿En qué consiste la teoría, el posicionamiento de binarios y Mach? Bueno, teoría del conocimiento a la forma del kantianismo darwiniano, es decir, que nuevamente a la misma, igual que Weininger, va a intentar adecuar la posición kantiana del sujeto trascendental desde una idea darwiniana, meter eso dentro de la historia biológica. Bien. ¿Por qué se llamaría positivismo, o por qué podemos decir que son positivistas o antecedentes del positivismo? Primero, porque el positivismo lógico se funda a partir de Mach, o luego de Mach, lo toman como inspiración. Pero por otro lado, porque esta posición toma la sensación como punto de partida de toda reflexión. No se puede pensar el conocimiento si no se parte primero de la sensación. Nos recuerda mucho a Hume esto. Bien, no podemos acceder a las cosas en sí, igual que como decía Comte, igual que como decía Bacon, igual que como, bueno, y igual que como decía Weininger, con lo cual hay un contacto. Ni podemos percibir los estímulos mismos de las sensaciones, sino en relación entre sí. Esto quizás sea una especie de novedad. No podemos tener conocimiento de la sensación en sí misma, sino en su relación con otras sensaciones. Los objetos son construidos a partir de los objetos que el sujeto dispone, es decir, que el sujeto tiene cosas previas y cuando tiene contacto con algo, construye la visión de eso a partir de lo que tiene previamente. Es decir, que cuando yo veo algo no lo veo en sí mismo, no lo veo desde un ojo de Dios, sino que lo veo desde una perspectiva, desde algo que tengo previo como sujeto. ¿Qué son esas cosas previas, esas formas? Bueno, veamos. Entonces, las sensaciones son una especie de materia bruta, pero esa materia bruta nosotros no la recibimos a la forma bruta, sino que tenemos una forma. ¿Y en qué son? Bueno, lo que era el sujeto trascendental de Kant, acá es el sujeto cognoscitivo, y el sujeto cognoscitivo es una mezcla de un sujeto innato más su historia, una historia que tanto personal como cultural. Una historia dotada de órganos cuyas características y modo de funcionamiento han sufrido el proceso de selección natural propio de la especie humana. La experiencia pasada, tanto en su alcance colectivo como individual, también se suma a este acervo. Todos esos componentes conforman disposiciones a priori. Esto lo dice Gaeta, pero claramente esto se desprende del Mach que vimos en el tercer encuentro, me parece. Bien. De este modo, Mach intenta consumar una labor que exige dos actividades complementarias. Y esto es un problema fundamental. Una de ellas encarnada desde un punto de vista científico y guiada sobre todo por la teoría de la evolución biológica, parte del mundo natural como algo dado, o sea, el mundo natural existe como una especie de principio supuesto, el mundo natural existe, y hay que explicar qué es que a partir de ese mundo natural va progresando la adaptación hasta llegar al conocimiento científico. Bien, ese es uno de los desafíos que tiene Mach. Y el otro desafío que tiene es realizar el recorrido en dirección opuesta, explicar de qué manera las sensaciones dan lugar a la presencia de este mundo externo que tiene lugar en la evolución. Es decir, cómo es que yo, sujeto, a partir de las sensaciones, conozco el mundo. Bien. Ahora bien, en principio cada una de estas dos alternativas está ligada a una ontología, es decir, que si me paro desde explicar al sujeto primero desde el mundo, o explicar al mundo luego primero desde el sujeto, bueno, van a tener una ontología diferente. La primera parece suponer al menos la existencia de cuerpos materiales inanimados y animados, es decir, que la primera supone una ontología del ente, de lo que está afuera, una especie de realismo del sentido común, llamaría Putnam. Bien, así planteada la cuestión desemboca el interrogante fundamental de la metafísica, cuya puerta, la otra era, la segunda no parece implicar más que la existencia de sensaciones, es decir, que si yo me paro de explicar el mundo desde el sujeto, parece que lo que voy a afirmar es que solo existen las sensaciones, es decir, un fenomenalismo. Entonces, o bien acepto una especie de realismo del sentido común, donde existen las cosas del mundo, o bien afirmo que solo existen las sensaciones, o que lo único que puedo afirmar existencia son las sensaciones. Así la cuestión planteada desemboca en un interrogante fundamental de la metafísica, cuya puerta los positivistas intentaban mantener clausurada, los positivistas lógicos. Por ese motivo, Mach adoptó una posición que gozó cierta difusión en esa época, el monismo neutral, que luego Russell también adoptó y creo que luego Russell también abandonó. De acuerdo con esta doctrina, cuyos antecedentes algunos autores remontan a Spinoza, aquello que en última instancia totaliza la realidad no puede ser identificado ni con la materia ni con el espíritu, pues estos conceptos ya son resultado de una construcción. Tal ausencia de una determinación positiva que pueda predicarse de lo que compone la realidad remite a la incognoscibilidad de la cosa en sí y comporta asimismo un compromiso ontológico muy restringido. ¿Qué es lo que afirma entonces Mach que existe? Existe
lo que existe. Y lo que existe tiene dos caras. Una fisiológica, que tiene que ver desde el lugar de las sensaciones, y otra, y otra que está por fuera, y las cosas que... Pero esas son dos caras de lo mismo. Existe, en realidad lo que existe son los objetos que nos van rodeando. Pero cuando tienen contacto con nosotros nos genera una especie de sensación, y fuera en el mundo son lo mismo, solo no sabría cómo decirlo. Existen cuerpos. Y dentro de nosotros tienen cara de sensaciones y vivencias, y por fuera son objetos en sí mismos, reales. Es lo mismo. Es lo habíamos visto. ¿Alguien me quiere salvar de esta explicación del monismo neutral? Porque no veo otra forma de explicarlo. No, es que está bien, hasta cierto punto, digamos, es medio intuitivo, o sea, lo que se quiere plantear por monismo neutral, o sea que tranqui, seguí, vos mandá derecho. Bien, vamos entonces ya al último apartado de este encuentro. Positivismo lógico. O sea, pasamos primero por las dos caras, los dos pares del empirismo, Comte y Hume. Pasamos luego a ver, no, ¿qué es Comte y Hume? Hume y Bacon. Luego pasamos a Comte, pretendiendo expandir el espíritu empirista que había nacido con los primeros de la revolución científica. Bueno, quiso expandirlo a la totalidad de la ciencia, como si fuera una especie de espíritu que se está desarrollando y él quiere que termine de completar a la sociedad. Ese espíritu positivista es adoptado de a poco por diferentes filósofos y científicos, que ya en principio era adoptado, pero no conscientemente, con la idea de que solo se puede afirmar aquello de lo cual se tienen sensaciones y debemos buscar regularidades a partir de esos datos. Bien, luego pasamos a la crisis de la posición kantiana, donde parece que los fundamentos del conocimiento, aquello por lo cual el conocimiento puede llegar a progresar y formarse, parecería caer con el avance de las diferentes disciplinas científicas, y hasta recién vimos dos posiciones que llamamos positivistas. Uno es la posición de Mach, y la otra es el positivismo ficcionalista de Weininger. ¿Qué nos va a decir una persona, ahora sí, del círculo de Viena al respecto? Cuando hablamos de positivismo lógico, ¿estamos hablando del positivismo de Mach? ¿Estamos hablando del positivismo de Weininger? ¿Estamos hablando del positivismo de Comte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de positivismo respecto del círculo de Viena? Y este era nuestro objetivo en este encuentro, poder diferenciarlos. Toda tendencia filosófica, dice Schlick, se define por aquellos principios que considera fundamentales y a los cuales recurre en su argumentación. Es decir, que yo puedo considerar ciertos principios fundamentales, pero si no los uso, eso no me define, entonces. Entonces, ¿qué me define? Que los defienda y que además los use. Sin embargo, frecuentemente en el curso del devenir histórico de una tendencia, por ejemplo el positivismo, los principios no se conservan inmutables. Es decir, que lo que se llamó positivismo en un principio quizás cambió de nombre. De este modo, surge en un momento dado la cuestión de saber si se habla aún del desarrollo de la misma tendencia que conserva su nombre tradicional, o si se trata del surgimiento de una nueva orientación. Deseo aplicar estas consideraciones a aquellos modos de pensar agrupados bajo el rubro positivismo, desde la época que Auguste Comte acuñó el vocablo hasta el presente. Es decir, que acá Maurice Schlick acepta que Comte fue, o por lo menos que sacaron el nombre de Comte. Bien. Y que lo que Comte llamó positivismo no es lo mismo que el positivismo lógico va a llamar positivismo. Si alguien quiere calificar como positivista a toda opinión que niegue la posibilidad de la metafísica, esto solo es válido en el supuesto de una cierta definición de metafísica. Es decir que, está bien, positivista es la actitud de eliminar la metafísica. Bueno, dependiendo de qué llamamos metafísica, nos está diciendo Schlick. Aunque difícilmente coincidiría con las formulaciones usuales de la literatura filosófica. Y con esto no quiere decir que el positivismo lógico va a considerar metafísica no va a ser lo que tradicionalmente se consideró metafísica, sino que ahora van a redefinir la metafísica. Bien. El problema del cual se trata aquí es obviamente el llamado problema de la realidad del mundo exterior, y parece haber dos corrientes de opinión: la del realismo, que cree en la realidad del mundo exterior, y la del positivismo, que no cree en la realidad del mundo exterior. En verdad, me hallo totalmente convencido de lo absurdo de oponer estas dos tesis. Es decir que para el positivismo lógico de Schlick, hablar de positivismo o realismo, de que el mundo existe, el mundo de fuera existe o el mundo de fuera no existe, no tiene ningún sentido. En principio, adelanto,
para él van a ser dos posiciones metafísicas, o bien afirmar el mundo exterior, o bien negar su existencia. Bien. Y hoy en día esto es lo que se entiende como realismo metafísico, es decir que nadie pone en duda, o la mayoría de las personas no ponen en duda la idea de que exista el mundo exterior, en todo caso lo que podemos poner en duda es si lo podemos conocer. Bien, fuera de eso, seguimos. Situación en la que ninguna de las dos conoce con efectividad qué es lo que se quiere significar. Querría hacer ver cómo las interpretaciones más obvias de la proposición solo lo dado es real, posición que vimos con Weininger, en verdad conducen a opiniones metafísicas bien conocidas. Con esto le está queriendo decir que Weininger no es ningún, su positivismo es un positivismo trucho o que es un metafísico, es decir, que solo lo dado es real. Fíjense, es un ataque al positivismo de Weininger. Al considerarlo dado como un contenido de conciencia, como perteneciente a uno o a varios sujetos a quien es dado, de inmediato habría que atribuirle alguna especie de carácter mental, el carácter de una representación de una idea. Este carácter pertenece a toda realidad, el no estar fuera de la conciencia. Mas esto no es sino el principio fundamental del idealismo metafísico, decir que lo único que existe es lo que está en nuestras mentes. Ante nosotros, esto termina en una especie de metafísica solipsista. Es decir, que si solo decimos que es real lo dado, y lo dado es lo que es un contenido de conciencia, terminamos diciendo que solo es real lo que está dentro de nuestra mente. Y esto termina en una especie de solipsismo. Ahora, podría transformarse en una especie de idealismo berkeliano si lo que decimos es, bueno, solo lo dado es real, pero lo dado es dado a colectivos de sujetos, a muchos sujetos. Pero sigue siendo una especie de idealismo. Y es lo que ningún positivista hubiera querido decir que era un idealista, o un idealista berkeliano. De acuerdo a esta interpretación, el positivismo sería sencillamente identificado a la vieja metafísica idealista. Pero como sus fundadores idealmente pretendían algo del todo distinto a una renovación del dicho idealismo, esta interpretación deberá ser rechazada. Es decir, que el positivismo no puede definirse como aquella posición que dice que solo lo dado es real. Como opuesta a la actitud antimetafísica del positivismo, idealismo y positivismo resultan incompatibles. Esto dice más que ya lo demostró Ernest Lass. Y demostró que eran incompatibles. Por lo tanto, no podríamos identificarlo. Y en ese sentido no se puede definir positivismo como la posición que dice que solo lo dado es real. Hans Weininger, el autor que vimos recién, y discípulo de Ernest Lass, dio a su filosofía el título de positivismo idealista. Dice Mach, esta no es sino una de las contradicciones de que adolece su obra. Es un juego de palabras, dado que Mach hablaba de que la ciencia utilizaba contradicciones. Bien, Ernest Mach insistió especialmente en que su propio positivismo se desarrollaba en dirección opuesta a la metafísica berkeliana. Esto lo está diciendo Schlick. ¿Sí? Él y Avinarius le concedían gran importancia a no entender lo dado como un contenido de conciencia. Es decir, que Mach y Avinarius intentaron separarse de esta especie de idealismo, decir que solo lo dado es real. Bueno, no, abandonemos eso. El intento de Mach y Avinarius relativo a tomar lo dado como neutral, resolviendo la distinción interior y exterior. Es decir, que el positivismo de Mach intentaba hacer una solución como una especie de alejamiento. Yo de esto no voy a discutir, no voy a discutir si el mundo exterior existe o no. ¿Por qué? Porque esto me haría recaer en una posición tal como lo dado, solo lo dado es real, una especie de idealismo. Bien, entonces, ¿qué significa esta discusión para el Círculo de Viena de la realidad del mundo exterior? Bueno, no es más que ruido. El problema de la realidad del mundo es un pseudo problema, sin sentido. Ahora, ¿cómo podríamos demostrar que es un pseudo problema sin sentido? Bien, vamos a frenar hasta acá. Falta la última partecita. Esto es algo que puse yo, así que no hace falta leerlo. Bien, me parece que ya leí bastante, y bastante denso. Así que yo diría que es momento de discutir o comentar cosas. En principio, ¿cuál creen que va a ser la posición? Para el positivismo lógico, ¿existe entonces el mundo exterior? ¿Tiene sentido preguntarse sobre eso? ¿Por qué se llaman positivistas? Aunque sea arriesguen, o sea, tiren, especulen, es el momento de especular.
O por lo menos lo siguiente, ¿no? La siguiente pregunta también. ¿Tiene sentido llevar a fondo la pretensión, digamos, antimetafísica? ¿Se puede? ¿Podemos zafar de la metafísica del todo? ¿Cómo tendría que hacerlo para poder tratar de fundamentar una buena postura metafísica, una buena postura positivista, digamos? A mí me parece interesante que cuando el principio del texto de Schlick, lo que él dice es que el positivismo, si se define como la postura que niega la metafísica, bueno, eso solo tiene sentido de cómo definimos metafísica. Entonces, ahí está la solución para esta postura. Depende de cómo definamos metafísica, tiene sentido hablar de eliminarla o no. Si la definimos como como lo contrario a lo dado, vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Va a ser un problema de lenguaje en ese sentido. Va a ser un problema de definiciones. Y eso es lo que vamos a ver los siguientes encuentros. Vamos a ver a estas personas que conforman el positivismo lógico intentando solucionar este problema del mundo exterior, evitando el problema del mundo exterior, intentando solucionar el problema de definir metafísica no ahora como algo que no nos es dado, sino como algo que no puede ser expresado, que no tiene sentido. Las oraciones que no tengan sentido serán las metafísicas. En ese sentido, deja de ser un problema ontológico a ser un problema más bien lingüístico y lógico. Es una especie de spoil, porque creo que la que viene es esto, ¿no? Es el problema del sentido de los enunciados, ¿no? No, es el problema de la metafísica. El problema de la metafísica, en realidad. Pero la conexión es medio directa. O sea, el problema de la metafísica y el problema de los enunciados después. Bueno, continuamos, así podemos, en todo caso, comentar ya al final lo que deseen. Bien. Una vez ya expresado todo esto y mostrado Schlick la posición acerca del problema del mundo exterior y entonces su alejamiento respecto de lo que se ha llamado positivismo hasta el momento, estas posiciones positivistas que se definían en relación a lo dado, y mostrando que entonces en realidad lo dado eso no puede ser algo que defina el positivismo, porque si no, el positivismo termina siendo una especie de idealismo. Bueno, una vez terminado eso, saca una serie de conclusiones. Esto es lo último que tenemos acá, son las conclusiones de este texto, donde define su posición de positivismo, y lo puse porque van a definir lo que vamos a llamar positivista, la posición del positivismo lógico. Recordemos que el positivismo lógico es el nombre que se acuña en una primera etapa esta corriente del pensamiento que hace nacer a la filosofía de la ciencia. Más adelante veremos que cambia de nombre, das unas autocríticas a la muerte de Schlick y a la escapada de los miembros de esta corriente por la persecución política y la Primera Guerra. Bueno, la Segunda Guerra. Considero que el legítimo, inatacable elemento nuclear de la tendencia positivista reside en el principio de que el sentido de una proposición se halla totalmente contenido en su verificación mediante lo dado. Es decir, que no es lo dado o lo no dado, sino que en todo caso ahora vamos a hablar de proposiciones, y proposiciones metafísicas o proposiciones que no son metafísicas. Y la tendencia positivista es aquella que puede separar esas proposiciones. Ello, no obstante, a través de la tendencia en su conjunto, no siempre se ha exhibido con la necesaria precisión, entreverándosele de tal modo con proposiciones insostenibles que se hace necesaria una depuración lógica. Si al resultado de tal depuración quisiera denominársele positivismo, lo que quizás tenga cierta justificación histórica, seguramente obligará a añadir un adjetivo especificador. En ocasiones se ha usado el término lógico o también positivismo logístico. La denominación empirismo consecuente me parece apropiada. En ese sentido, ahora vamos a hablar de positivismo lógico y no positivismo, porque ahora, para separar aquellas cosas de las que puede hablar la ciencia y de las que no puede hablar la ciencia, vamos a centrarnos en el análisis lógico de las proposiciones. El principio anterior no supone ni significa que solo lo dado sea real. Semejante afirmación es un sinsentido.
Por lo tanto, el empirismo consecuente, o positivismo lógico, no niega la existencia de un mundo externo, simplemente señala la significación empírica de esta proposición existencial. No es una teoría del como si, a lo Binger, no afirma que todo se comporta como si existiesen cuerpos físicos independientes, ya que para él es igualmente real aquello que el científico que no filosofa llama real, es decir, una especie de realismo del sentido común. El objeto de estudio de la física no son las sensaciones, sino las leyes. La formulación usada por algunos positivistas relativa a los cuerpos son solo complejos de sensaciones. Debe, en consecuencia, rechazarse. Lo correcto es que solo, y esto es un ataque a Mach, la idea de complejos de sensaciones. En consecuencia, lo correcto es que solo proposiciones relativas a cuerpos puedan ser transformadas en proposiciones equivalentes, relativas al desarrollo de sensaciones en concordancia con las leyes respectivas. Bien, con esto damos por terminado. Tenemos entonces una definición más estricta de positivismo en el sentido del positivismo lógico, y espero que, gracias a este encuentro, ahora puedan separar el positivismo de Binger del positivismo de Comte con el positivismo lógico, entendiendo además por qué hablamos de positivismo lógico. Bueno, y disculpen si aburrí un poco en esta última parte de la presentación. No, no, para nada, para nada. Todo espectacular. Bien, dudas, consultas, comentarios, lo que fuere, lo que haya surgido. Una sola cosa que siempre me pareció extraordinaria, cómo de alguna manera el empirismo lógico, estoy pensando en la etapa, no en la primera etapa de este movimiento, como ustedes muy bien caracterizaron el positivismo lógico, sino la etapa más madura del empirismo lógico, de alguna manera retoman por un lado a Hume, como ustedes lo marcaron, y por el otro lado a Kant. Desde el punto de vista del carácter falible, probabilístico del conocimiento, vuelven a Hume. Y el interés en ofrecer una fundamentación del conocimiento, vuelven a Kant. Lo que pasa es que, bueno, a diferencia de Kant, la fundamentación no va a estar dada por nuestras capacidades cognitivas, sino, como ustedes muy bien dijeron, por el lenguaje mismo, por las formas significativas del lenguaje. Pero, digamos, la continuidad me pareció siempre algo realmente apasionante. Eso simplemente era un poco. Perfecto, gracias, ¿Alberto? Nelly. Bueno, sí, Juanma, mándale vos. No, quería dejar hablar Alberto, pero una acotación, Nelly. Esto, todo lo que estamos hablando de una proposición que tiene sentido, ¿no? Estuve estudiando sobre empirismo en la antigüedad y en la época medieval y encontré algunas claves muy interesantes, tanto en el texto empírico como en el epicureísmo. Así que si te Ajá. interesa, después te Sí, puedo sí, pasar. sí, por La supuesto idea que de que sí. una proposición tenga o no sentido y la idea de que necesitamos principios teóricos para ordenar las sensaciones y poder Ajá. generar proposiciones que permitan predicciones. Eso lo podemos encontrar citas en Epicuro. Bueno, nada. Perdón, Alberto, adelante. Gracias, Juan Manuel. Sí, veía que la idea que está formulando Schlick acá es una idea ya un poco o bastante original con respecto a lo que veíamos con respecto a los antecedentes. Lo que veo es que él lo que trata de hacer es salvar al empirismo del idealismo. Él ve que el empirismo, no, al positivismo, perdón, del idealismo, lo que el riesgo que ve Schlick en el positivismo es que, tal como si se toma como un análisis de las sensaciones en el sentido de Mach, definitivamente esto va a llevar a alguna forma de idealismo, lo cual pues lo va a hacer tan inconveniente como, como cualquier metafísica, digámoslo así. Y lo que está proponiendo acá es un análisis del lenguaje. Entonces, definitivamente aquí hay una conexión ya con los desarrollos de la filosofía analítica
con el trabajo, con la lógica simbólica moderna de Frege, lo que va a desarrollar Russell, obviamente el Tractatus de Wittgenstein. Y en ese sentido, hay se trata de sostener o de mantener vivo el espíritu positivo, pero definitivamente hay una nueva onda, es decir, hay un corte, hay una ruptura con los autores que habíamos visto antes, con los antecedentes, y se trata de darle una nueva vida al positivismo con un nuevo espíritu a través del análisis del lenguaje. Hay una cosa interesante que tiene relación con esto que está diciendo Alberto, que justamente, por un lado, el principio fundamental del empirismo, pero por el otro lado, los avances llevados a cabo en matemática, y así como todo el programa de reducción de la matemática a la lógica, y lo que trataron de hacer los empiristas fue, en el plano de la ciencia empírica, tratar de fundamentar la ciencia en aquellos elementos más firmes, al menos en sus primeros estadios, ¿no? Pero es llevar el programa logicista de alguna manera al plano de la ciencia empírica. Digamos, todo el programa reduccionista del lenguaje teórico al lenguaje observacional y toda la variación que sufrió el criterio verificacionista del significado. Exactamente, está ahí el paralelo y cómo se nutrieron de toda la filosofía analítica y los avances en matemática por Frege, Russell, etc. Bueno, Juanma, el resto, ¿algo más? Agustín, estás muteado. Ahora no. Listo. A mí me parece curioso que hayan sostenido el término positivismo. Me parece bastante curioso. Es como si hubieran querido continuar algo que hizo Comte. Esa idea de estudiar los patrones que hacen al desarrollo del conocimiento. Pero a los ojos de los empiristas o de los positivistas lógicos, Comte era lo más metafísico que puede haber. Claro. Con esta idea de alcanzar el espíritu positivo, sí, el estadio metafísico. No derivando. Pero aún así me parece curioso, me parece muy curioso. No, pero por eso estoy de acuerdo contigo. Me parece curioso por lo metafísico, por eso mismo que decías, pero por otro lado me parece interesante porque sí veo como una especie de continuidad en lo no metafísico, en la propuesta de Comte, no en tanto buscar el espíritu positivo, sino en tanto buscar cuáles son las estrategias que hacen que el conocimiento avance. Sin importar si conocemos el mundo o no realmente, qué es lo que está detrás, ¿cuáles son las estrategias que hacen que el conocimiento avance, no que el mundo? ¿Qué hacen el progreso científico? ¿Cuáles son? Y eso es lo que se pregunta Lakatos, ¿no? Y bueno, estos muchachos, el positivismo lógico se lo pregunta también. Mach, incluso en el texto que habíamos leído, decía, no tiene sentido preguntarnos si conocemos la realidad en sí misma o no. Lo que podemos hacer es ver cómo el conocimiento progresa. Creo que también lo decía Duhem. Y parece que Comte lo decía. Comte había planteado la idea de buscar cuál es la lógica que está detrás. Y tomar los hechos históricos de la ciencia como hechos lógicos. Y tratar de ver cuáles son las estrategias que están detrás. Bueno, eso me parece que tiene que ver con ese espíritu positivista. La parte buena, ¿no? Me mató lo de la parte buena. La parte mala no la vimos. Ese es el tema. Todavía. O sea, no lo puse en el texto, sí, pero está. O sea, digamos, la idea de. Yo no me había enterado ahora con esta preparación, yo no sabía que habían iniciado una religión. En el texto de Gaeta Lake iniciaron ¿Vos podés contar algo, Nelly? Esa curiosidad antes de. ¿Cómo es que inició? ¿No? Bueno, iniciaron una religión pensando. Sí, hay una. Claro, dale, por favor. La idea es proponer una religión que no dependa del monoteísmo que se había caído en última instancia. O sea, porque
Comte propone la ley de los 3 estadios, en los cuales primero aparece el estadio teológico, después aparece el estadio metafísico y después aparece el estadio positivo. La religión positiva tenía que ver con tratar de hacer o instalar a nivel social ciertos ritos que den lugar a una especie de valoración social de la ciencia que reemplace el monoteísmo que había, o sea, que había estado instalado en primer lugar en el estadio teológico y después ya venía en declive en el estadio metafísico. Entonces era como, bueno, esto ya no tiene sentido, pero sí tenemos que hacer una especie de valoración social de la ciencia y tenemos que agarrar y ponerlo adelante de todo. Tiene que ser lo que nos unifique como sociedad. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hacer la religión positiva. Entonces No sé si no empieza... había iglesias Era una especie de programa político, más que Eso está bueno. teológico. Sí, sí, iba mucho más por ese lado, digamos. Pero sí, digamos, el tema es casi como en esta idea de decir, bueno, desde la sociología o desde nuestro proyecto de sociología, los ritos tienen cierta importancia. Entonces, ¿por qué no hacer esto para poder instalar la ciencia como algo valorable a nivel social, ¿no? Entonces, estaba como ese programa político. Y de hecho, el programa político también se rescata, porque creo que sobre todo el parentesco con Comte no está en la propuesta concreta que hacen los positivistas lógicos, sino en el programa político del Círculo de Viena. Porque el Círculo de Viena dice, sí, es esta valoración de la ciencia la que buscamos y la que tiene que tener lugar en la sociedad, y la que tiene que regir la educación y la que tiene que regir cómo tomamos decisiones en el ámbito estatal y gubernamental. Entonces, para eso hacen en última instancia todo el proyecto. Ya lo habíamos visto en su momento con esta especie de panfleto del Círculo de Viena, de la concepción científica del mundo, que era el escrito de la asociación Ernst Mach, que aparecía, digamos, es el rol político concreto, como decir, bueno, está bien, ¿cómo podemos hacer para transformar el mundo de manera adecuada? Bueno, a través de la ciencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Valorar la ciencia primero y darle el lugar que tienen que tener, y para eso hay que justificarla bien. Entonces, todos estos tratamientos en última instancia están subordinados al proyecto de hacer que se valore la ciencia como corresponde. Y en ese sentido me parece que se rescata el término positivismo ya de manera más allá de la justificación filosófica que puede dar Schlick y demás. El sentido de recuperar esa figura desde Comte y no decir simplemente empirismo tiene que ver con eso, con decir, bueno, está bien, acá aparece el proyecto social concreto, y por eso incorporamos el término positivismo, porque lo necesitamos como para poder tratar de levantar esta bandera. Me había olvidado de ese aspecto, pero sí, sumamente coincide bastante. Sí, es que de hecho bueno, es lo único que coincide, es tal cual, digamos, la pretensión de Comte de la valoración social de la ciencia coincide tal cual. Está bien, no la propuesta de una religión, ¿no? El modo de implementarlo es otro. Pero esa es la única pretensión que es explícitamente coincidente entre Comte y los positivistas lógicos. Entonces me parece que está por ahí el tema de rescatar el término. El ¿Cómo? no ir más allá, digamos, el no buscar causas finales me parece que también... Sí, pero el tema es que en Comte termina siendo algo más enunciado que efectivamente hecho. Pero por eso, pero los enunciados coinciden. Quizás por Claro. ahí tenga sentido la mención de Schlick, que una postura no solo defiende algunos principios, sino que además los aplica. Quizás Comte no los aplicó. Bueno, comentanos de qué vas a hablar la que viene. Bueno, la vez que viene vamos a ir con la vereda opuesta, nos vamos a pelear un cachito con la noción de metafísica y vamos a ver cómo se articula todo lo que estuvimos viendo ahora para una especie de defensa de una antimetafísica, tanto en sentido ingenuo como en sentido más desarrollado filosóficamente, así que de eso nos vamos a ocupar la vez que viene. ¿Sí? Así que, Desde el Círculo de Viena. Sí, desde el Círculo de Viena, obviamente, o sea, desde la propuesta del Círculo de Viena, lo que significa pelearnos con la metafísica, lo que específicamente significa eso en un sentido un poco más preciso, porque hasta ahora es bastante vago. ¿Saltean el feriado? El próximo viernes. Si no hay feriado, ese día no. Ah, por eso. Claro. El viernes que viene, esto está bueno que quede en la grabación porque lo iba a poner después como mensaje en el grupo. Pero bueno, el viernes que viene, por lo menos acá en Argentina es feriado. Entonces nos salteamos la reunión del viernes que viene y recién volvemos el viernes 24. ¿Sí? El viernes 24 es cuando vamos a estar viendo estas cuestiones. ¿Cuántos encuentros nos quedan? Y después del 24, si no me equivoco, son 4 más. 3 o 4 más. Después, en todo caso, les confirmo.
Así que bueno, tenemos todavía bastante tela para cortar a partir de lo que estuvimos viendo. Así que nos vemos el 24. Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes se quedaron y quienes no se pudieron quedar, pero también vinieron. Y también por sus intervenciones. Sí, sí, la verdad, muchísimas gracias. Creemos que están saliendo Gracias a cosas bastante ustedes. lindas. Excelente. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos entonces el viernes 24. Y bueno, apenas tenga el video disponible, se los estaremos enviando por el Classroom, ¿sí? Así le podemos mandar ese material. Bueno, buen fin de... Chao, chao, buen fin de. Adiós, buen fin de, gracias.